y pues ya vamos a casi terminar. Hoy vamos a estar enfocados en el último capítulo, del verso 11 al 22. Pues ya nos falta una última enseñanza después de esta, pero ya estamos viendo aquí el final. Este es el tema número 75 y estamos a donde Pablo va a llegar a Roma. Es el título de esta enseñanza. Es más, así está encabezado en la Reina Valera: Pablo llega a Roma. Pues en nuestro texto de hoy se menciona que después de permanecer en la isla de Malta durante 3 meses, Pablo y sus compañeros se embarcan en otro barco alejandrino, con una insignia de Castor y Pollux, y retoman su viaje rumbo a Roma, que vamos a ver enseguida. Pero antes quiero hacer un repaso a ciertos acontecimientos y secciones del libro de los Hechos para mantener en mente lo que hemos estado enseñando durante estos 75 temas que hemos llevado. Y ustedes saben que en la forma que se ha dado es verso por verso, sabiendo que el autor Lucas escribió el libro de los Hechos registrando buenos detalles, sobre todo la promesa del Espíritu Santo, la iglesia primitiva. Pudimos ver cómo un Pedro lleno del Espíritu Santo predicó a miles y miles se convirtieron. También podemos ver el trayecto de Pablo desde su conversión hasta su encarcelamiento en Roma. Y el resto de los hechos, pues lo que se centra en lo que hemos estado viendo es cómo se expande el evangelio hasta lo último de la tierra, siguiendo pues aquí las actividades de misioneras de Pablo. Nos hemos quedado en el verso 11 del capítulo 28 y ahí va a ser el punto de nuestra partida de hoy. Vamos a leer entonces, comenzando con el versículo 11 hasta el 16, aunque vamos a querer tratar hasta el 22, pero vamos a leer nomás un poco aquí de nuestro texto. Pasando 3 meses, dice, nos hicimos a la vela una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña, dice aquí, pero sabemos que es insignia, a Castor y Pollux. Y llegando a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día de Puteolo, o Putelio, a donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta Foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Está allí. Pues aquí vemos y dice, pasando 3 meses, nos hicimos a la vela a una nave alejandrina. Se dice que pues esta nave o este barco ya estaba ahí en la isla, estaba quizás en el otro lado, pero estuvieron en esa isla, ¿se recuerdan? Cuando fue destruida la barca donde iba Pablo y los 276 pasajeros que iban con ellos, ¿sí? En ese barco, pues sabemos que eran marineros, prisioneros, y ahí pues estaba Pablo y Lucas
y pues también otro hermano que iba con ellos, que menciona la palabra de Dios, que iban todos en esta barca, pero se destruyó y pudieron llegar a salvo a la isla. Entonces, aquí lo que podemos ver es que dice que nos hicimos a la vela una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña la nueva versión internacional, dice insignia, que es un emblema, así como, ¿verdad? Una peseta tiene el emblema de George Washington, ¿no? También este barco pues tenía, ¿y por qué estas dos figuras de Castor y Pollux? Castor y Pollux eran dos dioses gemelos de la mitología griega, y de allí viene pues la señal del horóscopo Géminis, que nosotros como cristianos pues nosotros desechamos toda la astrología. Nosotros somos guiados por la palabra de Dios y el Espíritu Santo y no por las estrellas o el horóscopo. Entonces tenga eso en mente, hermanos, porque hoy en día pues lamentablemente hay muchos cristianos que se van por las supersticiones o la astrología, el horóscopo. Nosotros no nos dejamos llevar por esas cosas. Incluso la Biblia habla en contra de todas esas cosas y lo rechaza. Bueno, lo que ellos tenían, la cultura romana, tenían estas figuras como unas figuras divinas. Y pues la insignia en el barco, que era un barco alejandrino, tenía pues, lo tenía y lo miraban los marineros como algo importante de esa época. Castor y Pollux eran considerados como protectores de los navegantes, y pues se les atribuía esa capacidad de calmar tormentas y conducir a las naves, sí, de una forma tranquila, ¿sí? Y de una forma pues segura. Entonces ellos por eso lo tenían en el barco, estas emblemas, y pues ellos en eso creían. La presencia pues de esta insignia podía entenderse que pues eso les infundía a ellos confianza de saber que tenían esta protección de estos dioses, ¿no? Y pues sabemos que es algo falso, y pues hay muchas cosas que a veces el mundo ofrece. Ustedes saben que a veces para tratar de convencernos que nos va a proteger, ustedes saben que hay algunos que no son cristianos que ellos llevan amuletos, ¿sí? ¿Cómo se llama? Una pata de conejo, ¿sí? Y pues yo digo, pues para buena suerte, dicen, ¿no? La pata del conejo. Digo, no fue tan buena suerte para el conejo porque le cortaron la pata, ¿no? Pero sin embargo, a veces algunos lo cargan. Y pues a veces uno se va a estas cosas. Es que la ignorancia o la falsedad lleva a las personas a confiar en cosas que no tienen poder. Y sabemos que nuestro Dios tiene todo poder, y que Él sí tiene la capacidad de proteger. Y pues esta confianza en la protección divina nos enseña también a nosotros que de aquí pues podemos extraer, no solamente ver la forma que pensaban ellos, pero hoy en día como nosotros como cristianos sabemos la verdad. Y pues sabemos que nosotros confiamos, sí, en un Dios todopoderoso, y la palabra así lo declara. Entonces nosotros no nos debemos que dejar por cosas o por creencias supersticiosas del mundo. Y si antes confiábamos en esas cosas, pues
tenemos, y vuelvo a repetir, dejar todas esas cosas, ¿sí? No le rezamos a un santo, no cargamos cosas de suerte o no creemos en la astrología, por decir. Ahora, mira lo que dice el Salmo 16:1. Aquí está nuestra protección. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado, dice el salmista. El Salmo 32:7 dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás, Sila. Salmo 121, y pues este salmo es bien conocido, todo el salmo habla acerca de la protección. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de a dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda. He aquí, no se adormecerá, ni se dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. ¿Cuántos saben que Jehová es nuestro guardador? Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. ¿De cuánto mal? De todo mal. Y él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Y pues también el Salmo 91. ¿Verdad? Qué salmo tan tremendo, el que habita el abrigo del Altísimo. Y después, ahí en el versículo 9 dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y pues son promesas de una protección divina. No es una superstición. Sabemos que hasta aquí Dios nos ha guardado. ¿Cuántos saben eso? Y pues ha tenido misericordia de nosotros y estamos aquí porque Él nos ha cuidado y nos ha guardado. Después dice el versículo 12, y llegados a Siracusa, estuvimos ahí 3 días. Ahora nos encontramos con Pablo y sus compañeros que viajan y habían llegado a Siracusa, una ciudad que está registrada como una ciudad costera a la costa de Sicilia. Según el versículo, permanecieron allí durante 3 días antes de continuar su viaje. Y pues mientras estaba tratando de estudiar más a fondo de lo que se trata este verso, allí pues tomaron tiempo Pablo en Siracusa, en esta ciudad que se dice que era próspera y culturalmente rica, a lo que está registrado. También fue conocido como un lugar a donde había figuras importantes históricas, como este matemático conocido como Arquímedes. Dado en Siracusa se encontraba pues esta figura, y allí vivió, y pues era una ruta importante comercial y de viaje, y pues ahí Pablo y su grupo pasaron por allí en camino a Roma. Entonces Siracusa fue lo más una parada en el camino a su destino final, que era Roma. Y ustedes saben que hay un dicho que dice, todos los caminos te llevan ¿a qué? A Roma. Pero eso pues se dice de Roma. Algunos quieren aplicar eso con Dios. Todos los caminos o todas las religiones te llevan a Dios. Y sabemos que eso es falso, ¿verdad que sí? Porque Jesucristo dijo, yo soy el camino. Es el único camino. Allí no hay muchos caminos que te llevan a Dios, solamente hay un camino y su nombre es Jesucristo. Y pues también necesitamos que en esto aprender de que
antes de llegar a nuestro destino tenemos que confiar en Dios, que Él nos va a guiar a cada uno por nuestro propio camino. Incluso si no estamos seguros, porque a veces Dios, ¿verdad? Tiene cosas en el camino antes de llegar a nuestro destino o a donde Dios nos quiere tener. Entonces aquí pues sabemos que no era el destino final de Pablo, a donde Dios ya le había prometido que iba a llegar a Roma, pero era una ciudad antes. Y a veces Dios tiene en nuestro camino, antes de llegar a donde Dios nos quiere tener, a Siracusa, ¿sí? Por decir. Y pues no sabemos que Pablo y el grupo, pues, cuando se quedaron, ¿qué hicieron ahí en esos 3 días? Pero puede haber sido que se quedaron ahí para descansar, aunque no lo menciona. Muy probable esos 3 días allí se quedaron y dijeron, pues vamos aquí pasar estos 3 días antes de llegar a Roma. Y pues aquí podemos aprender que la importancia, ¿sí? Después de ese descanso, de seguir adelante. Porque a veces yo sé que ¿cuántos aquí también se cansan? Y cuando digo cansancio, no solamente físicamente de ciertas situaciones, y dice uno, pues sabes que necesito un break, necesito un tiempo, ¿verdad? De descanso, porque pues a veces uno se agota con los problemas y las situaciones de la vida, que a veces necesita uno buscar un tiempo de descanso. Pero tengan en mente de que ellos siguieron adelante. Y digo esto porque a veces, bueno, es bueno tomar un tiempo, pero a veces cuando decimos voy a tomar, ¿verdad? Un mes sabático, por decir, ¿no? Quiere decir que ya como que me voy a vacacionar de todos los hermanos, de todas las cosas de Dios, y me voy a olvidar de todo. Pero el problema con eso, que cuando he visto a aquellos que toman un tiempo así, que dicen sabático, ¿sí? De descanso, se la pasan no solamente un mes, 2 meses, pasan los meses y después pasan los años y después se alejan. Es lo que he visto. Y aquí pues vemos que sí descansaron por un rato, pero les perseveraron. Es el punto. Porque a veces pues así como Pedro dijo, pues a pescar me voy, ¿se recuerdan? Cuando ya después sepultaron al Señor y él dijo, no, pues sabes que esto ya terminó aquí, yo me voy a pescar. Y también los otros discípulos dijeron, pues vamos. Y ahí está el asunto, ¿verdad? La influencia y pues no fue para que lo que tenemos que ir aprendiendo es de que puede haber situaciones que sí necesitamos un descanso, ¿verdad? De situaciones, pero no se olvide de perseverar, porque a veces ese agotamiento sí puedes descansar, pero que no se convierta en algo que ahora abandonas y tiras la toalla, porque lamentablemente a veces eso es lo que hemos visto cuando se alarga mucho ese supuestamente descanso. Versículo 13 de nuestro texto dice, de allí costeando alrededor llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día de a Puteoli, ¿sí? Es un, ¿cómo? Sí, ¿verdad? Es un nombre bueno, es una ciudad italiana que es difícil de pronunciar, pero si no estoy equivocado, Puteoli. Y pues aquí este verso nos presenta el viaje naval que llevó el apóstol Pablo y sus compañeros hacia el puerto de Puteoli. Después de escapar, vamos a ver que después que escaparon,
el naufragio de la isla de Malta, ¿verdad? Este verso puede parecer simple y sin importancia, pero podemos aquí poder encontrar también una lección para nuestras vidas. En todos estos versos podemos aprender algo. Y este viaje que Pablo pues ahora hizo hacia Puteoli no fue una casualidad, sino que estaba también destinado por Dios. Tú sabes que Dios permite que lleguemos a ciertos lugares, permite, ¿verdad?, ciertas situaciones, y pues a momentos podemos sentir que nuestras vidas puede ser una serie de coincidencias o circunstancias inciertas, pero la verdad es que aquí, como dice la palabra de Dios, en Jeremías 23:11 nos dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. Tenemos un destino divino que cumplir. Tú sabes que Dios tiene un propósito en todo, y si llegamos a ciertos lugares y Dios nos permite, es por algo también. Entonces tenemos un destino divino. Sabemos que Pablo tenía que llegar a Roma, pero hizo estas paradas antes de llegar. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pues vemos que por algo, ¿verdad? Pudieron quedarse allí también. Ahora Pablo muestra que tenía que seguir adelante independientemente de las dificultades que se presentaron, porque en el viaje Pablo y sus compañeros a Puteoli tomó varios días y tuvieron que enfrentarse aquí con vientos desfavorables, lo que también dice el verso. Dice, después soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. Es lo que dice el versículo 13. Y pues este verso nos muestra que tenemos que mostrar perseverancia y determinación para alcanzar a donde Dios quiere que estemos. Y pues Dios tiene un llamado, Dios tiene un plan para tu vida. No tienes que ser apóstol, simplemente ser un siervo, un servidor. Dios tiene ya planeado tu vida. ¿Cuántos saben esto? Entonces, la cosa es conocer y hacer su voluntad para llegar a donde Dios quiere que uno esté. Y pues debemos que tener esa perseverancia y esa determinación que vemos en Pablo para poder lograr ese propósito de Dios en nuestra vida. Porque cada persona tiene un diferente propósito y llamado. Aunque todos somos llamados a servir, pero todos podemos servir en diferentes áreas, y Dios tiene un diferente propósito para cada uno de nosotros. Y no todos somos una mano, no todos somos un dedo, no todos somos un ojo, pero cada uno de nosotros tenemos una función. ¿Cuántos saben eso? En el cuerpo de Cristo. Y pues la cosa es saber a dónde uno debe que funcionar y servir. Y eso pues se da a conocer cuando eres fiel en lo poco, ¿verdad? Y Dios a su tiempo te pondrá a donde tienes que estar. Y tienes que confiar en eso, pero nuestra parte es de servir en lo que Dios nos tiene haciendo hoy en día, y pues llegaremos a nuestro propósito. Mira, aunque nos enfrentamos vientos desfavorables o vientos contrarios, como otra vez vemos aquí, aunque no era ahora un huracán, pero siempre va a haber vientos contrarios en la vida, ¿sabe? Yo quisiera decirte que ya siendo cristiano, todo te va a ir, ¿verdad?, color de rosas. O que ya no va a haber problemas en tu vida.
pero sabemos que siempre va a haber vientos contrarios, gente que nos da la contra o no a todos les vamos a caer bien, no siempre vamos a hacer lo que quiere que hagamos, que el mundo quiere que hagamos, pero nosotros pues seguimos al Señor y a veces eso va en contra de la corriente. ¿Cuántos saben eso? Sí, y es necesario, hermanos, porque tenemos que ya saber que estos vientos contrarios es normal para el cristiano. Alguien dijo que somos como el salmón que va en contra de la corriente. Y la cosa curiosa de este pescado, el salmón, la razón por que va en contra de la corriente será porque no tiene las facultades o porque, ¿verdad? No, porque va en contra de la corriente porque quiere llegar al lugar a donde puede reproducir, fíjese nomás. Y si no va en contra de la corriente, pues nunca va a alcanzar a reproducir. Es algo que también para nosotros tiene significado, porque si nosotros lo más seguimos la corriente del mundo y somos como el mundo, nunca vamos a llegar al lugar de reproducirnos en otros, ¿sabía? Sí, sí, se capta eso. Entonces eso es importante porque se requiere ser verdaderos discípulos para poder discipular a otros. Segunda de Corintios 4, mira lo que dice aquí, Segunda de Corintios 4, del 16 al 18. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y externo peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, tenemos que seguir adelante, perseverar, aunque va a haber pruebas, aunque el hombre exterior se va desgastando, pero el interior, nuestro hombre espiritual se va renovando, ¿sabías? Y eso es importante saber que como cristianos tenemos que ir renovándonos en su palabra, nuestra mente, alimentando nuestra vida espiritual con su palabra y manteniéndonos en oración. Porque tenemos que tener en mente, hermanos, que las cosas que no se ven son eternas y nosotros estamos cada día pues luchando y perseverando para llegar a la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, sigamos con el versículo 14 y 15, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedésemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Entonces, aquí pues fueron recibidos fuera de Roma por cristianos de la ciudad que vinieron a recibirlos. Y pues ellos por ver aquí honraron a Pablo saludándolo como, ¿verdad? Le dan un saludo de importancia como a oficiales cuando llegan a Roma. Salieron a reunirse con él cuando entró a la ciudad y viajaron, se dice, pues hasta aproximadamente 69 kilómetros al foro de Apio para darle la bienvenida a Pablo y a sus compañeros, que sabemos que era que Lucas y Aristarco. La razón principal que ellos habían sido recibidos
es de tal forma por los hermanos, porque ellos ya habían recibido la carta de Pablo a los romanos. Tú sabes que unos años antes él ya les había escribido y él deseaba estar ya con ellos y les dijo, ¿verdad?, que les iba a predicar. Y ahora se está cumpliendo lo que él había escrito en la carta de los romanos, que un día estaría con ellos. Ahí si lee el capítulo 1 es lo que de Romanos, se va a dar cuenta que es lo que les había ya dicho, que tenía esperanza de estar con ellos un día y ahora se está cumpliendo. Él había ya enviado esa carta a ellos y ellos ya habían recibido, entonces ya lo tenían a Pablo como en alta estima. Y pues ya ellos sentían que lo conocían. Y ustedes saben que la carta a los romanos, hermanos, es una de las cartas más que llevan más doctrina cristiana que cualquier otra carta. Como dicen que es la espina dorsal del cristianismo. Aquellos que han estudiado esta carta saben de tantas doctrinas que de allí surge. Y pues ellos habían recibido esta carta y me imagino la habían estudiado y eso pues ahora lo estaban recibiendo a él y lo estaban honrando en la forma que lo recibieron y le estaban honrando pues y recibiendo con muy buenas ganas. Y por eso dice nuestro texto que Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. ¿Qué cosa, no? A verlos que lo recibieron a él de una forma muy honrosa, es verdad, le dio tanto gusto que le dio gracias a Dios y cobró aliento, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Cuántos aquí cuando ven a unos hermanos se alegran? O algunos, ay, no, algo, como que se esconden algunos, en vez de darle gusto, si lo topan en una, qué sé yo, en una tienda o no, ¿verdad? Darle gusto y dar gracias a Dios, ¿verdad? Pero hay algunos que pues lamentablemente le sacan la vuelta a uno y pues ya es algo personal, pero es bonito cuando se pueden saludar los hermanos y ellos ni se conocían, ¿verdad? Se vieron por primera vez, pero ya le tenían mucho respeto a Pablo y a sus compañeros que llevaba con ellos, con él. Entonces, otra cosa que podemos ver aquí es que aquí Lucas, el escritor de los Hechos, no nos da la impresión que Pablo fue el primero de traer el evangelio a Roma. Porque la pregunta sería, bueno, si Pablo era el que trajo el evangelio, ¿por qué ya había hermanos? No, es obvio. Porque ya había hermanos en Roma, porque fue recibido por cristianos. Entonces sabemos que pues ahí hay evidencia que el evangelio ya había llegado a Roma y la pregunta sería, ¿cómo fue que ya había llegado el evangelio y cómo es que ya están allí estos hermanos esperando a Pablo? Pues cuando vemos los primeros creyentes ahí en el libro de los Hechos, mira, vayan conmigo porque aquí vamos a ver por qué ya existían cristianos en Roma. Ahí en Hechos capítulo 2 del 7 al 10. Dice el versículo 7, y estaban atónitos. Aquí es cuando, ¿se recuerdan cuando comenzaron a hablar en otras lenguas? Y estaban allí gente de todas partes escuchando a estos que estaban hablando en su propia idioma. Entonces, aquí es lo que está mencionando y dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas,
y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tantos judíos como prosélitos. Entonces ahí había romanos. ¿Tú no crees que también fueron parte de aquellos que fueron convertidos? Porque cuando predicó Pedro, ¿verdad? Primero se convirtieron 3,000 y después 5,000. Yo me tengo que imaginar que de ahí pues estaban incluidos romanos, que después fueron esparcidos o regresaron para atrás a Roma. Bueno, quizás eso no le traiga muy interés, pero cuando uno comienza a investigar un poco, se da cuenta pues cómo tiene sentido y cómo ya estuvieron allí para recibir a Pablo. Y pues por algo también escribió la carta a los romanos. Bueno, dice el versículo 16 de nuestro texto. Sigamos en nuestro texto. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiese. Finalmente, pues aquí vemos la promesa de Jesús que fue cumplida. Tú sabes que Jesús le había dicho que tenía que él estar en Roma, y pues esto lo vemos ahora en su tercer viaje misionero, que llegó a Roma, pero estaba en Jerusalén cuando Jesús le había prometido a Pablo que iba a llegar a Roma. Y en Hechos 23:11 y se repite esa promesa después de 2 semanas en la tempestad, en ese huracán, cuando vino el ángel también. El ángel que le dijo que va a llegar, ¿sí? En Hechos 27 del 23 al 25. Entonces, ahora vemos que se ha cumplido. Pero qué cosa, ¿no? Porque todo indicaba que no iba a llegar. Había tantas cosas que aconteció y oposiciones que uno dice, pues, ¿cómo se va a cumplir esto? Pero ¿cuántos saben que Dios tiene caminos que a veces no entendemos? Y por eso tenemos que confiar en Dios, porque a veces no sabemos cómo se va a cumplir esa promesa, pero si Dios lo dijo, Él lo va a cumplir, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo del hombre para arrepentirse. Y si Él lo dijo, lo va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Y pues vemos aquí que ahora sí ya llegó ese momento y se cumplió lo que se había prometido. Y ahora pues sí, sigamos adelante. Y pues al final el apóstol llega a Roma. Y de esta forma pues se cumple lo que fue dicho. La ciudad se dice que cuando Pablo llegó a Roma, la ciudad había existido ya por 800 años. Y el famoso, aquí les voy a dar unos pocos de datos que yo encontré, y cuando uno pues estudia la palabra, en vez de lo más leerlo así por encima, uno agarra pues la idea general, pero al estudiar y buscar, sea comentarios, sea registros históricos, y lo bueno pues con el internet también, hermanos, uno puede aprender bastante porque hay tanta información sobre los acontecimientos de la Biblia. Y pues ahí puede uno, y sí es importante verificar y confirmar, ¿no? Con que no contradiga la palabra y concuerde también con lo que está escrito, y pues así uno puede aprender y sacar más información. Y pues se dice que el famoso Coliseo se había
no se había todavía construido, pero los edificios prominentes de un templo de Júpiter y los palacios de César y un templo a Marte, que en ese tiempo pues sabemos que el templo a Marte es el dios de la guerra, y Roma pues tenía una población acerca de 2 millones, y en la forma que estaban ellos, o sea, la gente de ese tiempo era que se dice que era 1 millón de esclavos y 1 millón de libres, pero la sociedad estaba dividida en 3 clases. La clase pequeña, que era la clase alta, pura gente rica. Una gran clase, pues la mitad eran pobres y la otra mitad era esclavos, a lo que se dice cuando Pablo llegó en ese tiempo. Dice el versículo 16: cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Entonces, aquí el centurión, que sabemos que, ¿cómo se llamaba? ¿Alguien? Julio, ¿se recuerdan? Ok. El centurión entregó los presos al prefecto militar. Este fue un momento feliz para Julio el centurión, quien cumplió pues en traer a Pablo a Roma, porque se recuerdan pues hubo muchas cosas que aconteció que parecía que no iban a llegar. Incluso los demás soldados que iban con el centurión, ellos querían matar a todos los presos porque pensaban que se iban a escapar, ¿se recuerdan? Pero resulta que Julio, el centurión, pues quería cuidar a Pablo, y por eso, ¿verdad? Él mejor les dijo, no los maten. Y salió bien el asunto porque pudieron todos llegar con vida a la isla de Malta. Estoy haciendo unos repasos de lo que ya pues hemos leído, y pues es importante saber todo lo que aconteció, y por eso ahora pues yo me imagino que aquí el centurión se sintió ya más tranquilo a poder llegar con todos los presos y entregar los presos, ¿no? Y con Pablo fue diferente, porque dice aquí que un soldado pues fue asignado para que lo custodiase. O sea, no lo metieron en la misma cárcel como a todos. Y vamos a ver después, ya en la última enseñanza, en el versículo 30, que no vamos a repasarlo en esta noche, pero en el versículo 30 a él se le dio una casa rentada para que Pablo estuviera ahí, porque no era como los demás prisioneros, no era como los demás que pues fueron ya juzgados y sentenciados, porque Pablo nunca fue sentenciado ni encontrado culpable. Él tenía que presentarse delante de César y presentar su caso, y así pues a ver si sería encontrado inocente. Es lo que él esperaba. Bueno, aunque iba a estar bajo supervisión, él iba a estar aparte, no con los demás. Y ahora en el versículo 17 al 20 vamos a ver cómo él comienza también a predicar, porque ese siempre ha sido la pasión de Pablo, es predicar el evangelio y a discipular. Y pues eso nos debe que también a nosotros enseñar, hermanos, aprender de ese ejemplo, que si hay algo como cristianos que tenemos que hacer es predicar el evangelio y enseñar la palabra. Aunque no tienes que ser evangelista para predicar, porque muchos de ahí se agarran, es que yo no sé, y tienen tanto tiempo y ya deberían, ¿verdad? Después de tanto tiempo, dice Hebreos, ser maestros.
Y después de tanto tiempo de ser cristianos, de aprender a compartir. Yo sé que un evangelista o un maestro tiene la gracia y el don, ¿sí? Y quizás no eres llamado para ser un maestro, pero no quiere decir que no tienes la responsabilidad como cristiano de enseñar la palabra. Todo cristiano tiene la responsabilidad de compartir la palabra y tenemos que hacer ese esfuerzo de aprender a hacerlo, porque se nos presenta la oportunidad y ni a nuestros seres queridos ni a nuestros parientes a veces les compartimos porque, no sé, pastor, venga usted y hábleles. ¿Sabe que sería más efectivo si tú como, verdad, el papá o como tío o como primo salga de ti el evangelio? Porque es fácil tratar de invitar a alguien que pues sabe hacerlo, pero cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad, hermanos. Y por eso Jesús dijo, y me seréis testigos. Un testigo testifica, ¿verdad? De las obras del Señor, de su palabra. Y pues aquí vemos que lo que hace Pablo, dice, no se puso a contemplar la hermosura de Roma, sino que él sabía por qué él estaba allí para predicar el evangelio. Dice el versículo 17, aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Aquí está exponiendo, ¿verdad? Otra vez aquí su caso para que entendieran por qué es que lo tienen arrestado en una casa, aunque no como los demás, pero todavía era preso. Y dice el versículo 19, pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación, así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces, aquí vemos que Pablo convocó a los principales de los judíos, a todos los que estaban ahí, les quiso explicar las razones por qué lo tienen ahí. Y pues Pablo siguió esa práctica constante de ir a los judíos primero. Y pues como evangelista, él les comenzó a hablar y ahí pues tomó solo 3 días de tener una reunión con los principales de los judíos en Roma. Y comienza diciendo, varones hermanos. Entonces aquí Pablo quería que ellos supieran que él no había abandonado a Israel, que también él era judío, porque sabemos que era judío y era también ciudadano romano, tenía la ciudadanía romana. Y allí lo dice, yo de cierto soy judío, allí lo dice en Hechos 22:3. Ahora, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres, dice nuestro texto, aquí hablando Pablo, de nuestros padres. Entonces Pablo quería que supieran que era inocente de cualquier crimen en contra de la ley o del pueblo judío. Pero sabemos que los judíos lo habían acusado de que era contra las creencias judías y que vino a hacer revolución y que era el cabecilla. Entonces no puede seguir suelto, por eso vinieron y lo acusaron falsamente, ¿verdad?
y por eso pues ya estaban en esa situación de muchos problemas con los judíos, porque lo estaban acusando constantemente de, ah, de esta creencia del cristianismo que vino a deshacer el judaísmo, pues. Y la verdad, el cristianismo era el cumplimiento de lo que esperaban los judíos, pero ellos estaban ciegos a no ver a Jesús como el Mesías. Entonces ellos, esta hoy, los judíos están esperando su Mesías, cuando ya había llegado hace 2000 años y murió en la cruz. Pero ellos no querían aceptar a ese Cristo, no querían aceptar a un Mesías, ¿verdad?, que había sufrido. Y pues también la Biblia muestra acerca de esas profecías de un Mesías sufrido y también un Mesías triunfador. Ellos querían ver un Mesías triunfador que iba a desechar el imperio romano, pero no fue como ellos pensaron, por eso lo rechazaron. A lo suyo vino, a los suyos no le recibieron. Entonces, dice aquí en nuestro texto que habiéndome examinado, no me querían soltar. Por eso él tuvo que apelar a César, porque pues querían llevarlo otra vez a Jerusalén. Y ustedes se recuerdan el complot, ¿verdad? Que cuando iba a regresar a Jerusalén ya lo tenían un plan para asesinarlo. Y eso es lo que sucede con gente que son muy efectiva, hermanos. Gente que impacta. Lo primero que quieren hacer la gente que está en contra es asesinarlos, porque no saben qué hacer con ellos, ¿sí? Está influenciando mucho y llegan a esa conclusión de mejor que muera, ¿sí? Para que ya no tenga esa influencia en los demás. Y después dice, y por la esperanza de Israel estoy sujeto con estas cadenas. Bueno, sabemos que esto era alrededor del año 70 después de Cristo, que ocurrió estas cosas. Y pues aquí está diciendo que Jesús era la esperanza de Israel, pero una esperanza que sabemos que ellos rechazaron. Y ahí vamos a terminar con el versículo 21 al 22. Dice, entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado alguno mal de ti. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Fíjense aquí, estamos ahora viendo la respuesta de los judíos. Él les está explicando, ¿verdad?, la razón por qué está preso y por qué lo están acusando falsamente. Y pues ellos están diciendo, pues sabes qué, nosotros ni hemos oído nada de ti, la verdad. ¿Cuántos saben, hermanos, que la gente no tiene que conocernos? Lo que tienen que conocer es a Jesús. Tú sabes que Pablo no se desanimó a saber que no habían escuchado nada de mí. ¿No saben quién soy yo? Soy el gran apóstol. No, la verdad no sabemos quién eres. Incluso, bueno, al escuchar, porque estamos hablando de los judíos principales, no de los hermanos que lo recibieron anteriormente. Los hermanos sí supieron quién era Pablo por la carta que habían recibido, pero aquí los judíos principales, ellos lo que sí habían escuchado era acerca de la secta del camino, porque ellos miraban que el cristianismo era una secta que ponía en peligro el judaísmo, porque muchos se estaban convirtiendo, ¿sí me explico? Entonces, ellos no habían escuchado de
de este Pablo que causaba problemas por donde quiera. Y por eso lo dice aquí, ¿verdad? Que nosotros no hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que hayan denunciado o hablado algún mal de ti. O sea, cuando dice hermanos, hermanos judíos, ¿sí? Tenemos que saber de quién se está refiriendo en el pasaje. Y les declaraba y les testificaba, vemos aquí que él pues les estaba hablando acerca de las cosas de Dios. El versículo 22 dice, pero queremos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio, en todas partes se habla contra ella. Entonces ellos sí sabían acerca del cristianismo, acerca de Jesús, ya había influenciado para allá el cristianismo. Entonces ellos ya tenían en mente lo que era el cristianismo, cómo vino a querer pues infiltrar al judaísmo y cómo muchos se habían convertido. Es lo que ya ellos tenían en mente. Bueno, está ahí en el versículo 22. Vamos a terminar. Vamos a dejar el resto, los últimos 10 versículos para la semana que viene, con el favor de Dios, y así vamos a terminar ya este libro de los Hechos.